Y vamos a enfocar la mirada a esta hora en lo que dejó el domingo 9 de febrero en estas elecciones generales 2025, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales, donde tal cual las encuestas ya daban a un Daniel Noboa, actual mandatario y también candidato a reelección, y a Luisa González. Esto estaba claro en el primer escenario. Lo que no quedaba claro en un segundo escenario era quién estaría como tercera persona, tercer candidato fuerte. ¿Por qué motivo? Recuerde que las elecciones se llevaron a cabo con 16 binomios, 16 fórmulas, 14 hombres, 2 mujeres. En el primer debate llega Luisa González como gran favorita, representando al correísmo, un Daniel Noboa que se ha mantenido con un gran nivel de aprobación en sus 14 meses de gestión como presidente, tras asumir después que Guillermo Lasso, el exmandatario, declarara una muerte cruzada para disolver a la Asamblea en aquel caso de encuentro y malversación por parte de Guillermo, y toda esta interna que llevó a que se hicieran elecciones anticipadas en las que Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron, siendo Luisa González quien gana en una primera vuelta y un Daniel Noboa se queda con el poder en la segunda. El segundo escenario que le decía fue después del debate. Andrea González sonaba bastante fuerte y un Leonidas Issa que se convirtió en una piedra en el zapato para todas las gestiones en las que se estaban en desacuerdo en el Ecuador, porque marchaba en su contra. Sin embargo, esta vez decidió hacer su propia propuesta y aunque no se le veía en un tercer puesto, logró el 5%, un poco más de los votos. Y ahora se queda una gran interrogante en las elecciones del próximo domingo 13 de abril. ¿A dónde serán estos 5 puntos y un poco más que, vaya, son determinantes para mirar el futuro del Ecuador de ahora en más? ¿Con Daniel Noboa y la continuidad, o con Luisa González y el regreso del correísmo? Para entender todo este panorama que yo le estoy colocando en pantalla, vamos a conversar con una voz más que autorizada. Ella es Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE, es decir, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Zenaida, gracias por su tiempo. Bienvenida a la señal de DNews para América Latina. ¿Usted cómo está? Muy buenas tardes, estimados. Gracias por este espacio. Saludarle a nombre de la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas del Ecuador. Le agradecemos. Gracias por permitirnos hacer escuchar nuestras voces desde desde una delegación oficial que Claro. nosotros representamos a esta madre organización que es la CONAIE. Por supuesto. Zenaida, hablemos de Leonidas Issa. Ustedes, como agrupación, como organización, veían a Leonidas Issa llegar así de fuerte en estas elecciones. Y digo así de fuerte porque no se había visto a él como un favorito, pero ahora tiene un 5% de apoyo que pues es determinante para lo que vaya a pasar el domingo 13 de abril. Yo creo que es importante recalcar la fuerza organizativa que tiene la CONAIE en primer lugar, Sí, porque siempre ha sido una organización muy relevante y conocida por su gran lucha histórica que ha tenido con diferentes gobiernos de turno, sí. y en Ahora, donde durante el periodo Leonidas es presidente de la CONAIE, y por la decisión colectiva se candidatizó para la presidencia de la República 2025. claro, Claro, sí. sí nos fue difícil también, ¿no? Nosotros decimos de que con hacer una competencia con personas quizás con los movimientos que realmente tienen recursos económicos, y nosotros como pueblos y nacionalidades estamos, o sea, conocidos por la lucha histórica que Claro. tiene el movimiento Sí, indígena. el mismo Zenaida, perdón la interrumpo, el mismo Leonidas Issa, ese día antes de las elecciones, después de los votos, él mismo dijo: estamos en una competencia que no es equitativa, no es igual, no se puede competir con la propuesta electoral y la campaña electoral que hace un Leonidas Issa, comparada, por ejemplo, con la del actual mandatario Daniel Noboa. Zenaida, permítame hacer un inciso, permítanos entender qué es la CONAIE, de qué se encarga esta organización, y después volvemos al tema electoral, por favor.
Bueno, la CONAIE pues es conocido, ¿no? Por su lucha histórica, porque defiende los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y los derechos de la naturaleza y siempre alza la voz por la igualdad, Sí, por equidad de de una construcción de un Estado plurinacional. Y entonces es una organización que más se ha enfocado, ¿no? En defender y también de que reconozcan el reconocimiento, ¿no? De los derechos de los pueblos indígenas. Es una organización que siempre se ha enfocado, ¿no? En ese nivel de lucha de tantas violaciones de derechos, no solamente en el gobierno de Noboa, sino ha habido en diferentes gobiernos y en otros gobiernos peormente han violentado los derechos de los pueblos indígenas, casi sin reconocer. Y entonces se ha basado nuestra lucha en ese sentido. muy bien. Nos queda muy claro la búsqueda, el objetivo de la CONAIE. Ahora sí le pido retornar a lo que es este 5,76% de los votos en ese padrón electoral. Le pregunto, ¿a dónde se irá este 5,76%? ¿A apoyar a Daniel Noboa o apoyarán a Luisa González? Bueno, nosotros como representantes de los pueblos indígenas nunca hemos tomado una decisión personal o individual, ¿no? Siempre nuestra organización ha sido muy democrático, en donde siempre hemos llamado a una gran asamblea del debate, de análisis, para tomar una postura. Muy bien. Entonces, en este momento no podría dar un análisis, un criterio de que de este lado nos vamos o a este lado nos vamos. Sería violentar las decisiones colectivas. Y entonces nosotros vamos a desarrollar asambleas territoriales y posteriormente una asamblea general en donde se tomarán las decisiones conjuntamente con nuestra estructura de la CONAIE, porque tenemos en las 3 regionales, en la Amazonía está la CONFEñe, en la Sierra Ujú. la Ecuarunari y en la costa la CONAICE. Y entonces no podemos tomar atribuciones personales para decir que sí vamos a apoyar a este partido. No, en este momento no hay ninguna decisión. Simplemente hemos dicho que se convocará a una asamblea, ahí se tomarán las decisiones correspondientes. ¿Cuándo será esta asamblea? ¿Quiénes asistirán a la misma? ¿Qué temas se pondrán sobre la mesa? Bueno, CONAIE tiene más de 10,000 comunidades, comunidades, pueblos y organizaciones, y entonces CONAIE es el quinto nivel de la organización Bien, y en donde nos toca planificar de la mejor manera porque no hay mucho tiempo tampoco y entonces nosotros estamos planificando y viendo las fechas. En este momento no podría decir qué tal fecha lo vamos a desarrollar, pero posteriormente sí lo haremos a conocer qué día vamos a hacer esta gran asamblea que se tomará una decisión conjunta con nuestras comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades. muy bien, estaremos muy Es que atentos. hay que ver el bienestar del país. Claro, Sabemos lo que está sucediendo en Ecuador y entonces no quisiéramos que Ecuador vaya a un caos, más bien necesitamos buscar soluciones conjuntas. Aquí no podemos decir que los indígenas tomarán una decisión, que el pueblo mestizo otro, campesino otro, afro otro, sino nosotros buscamos una unidad y creemos claro. que con esa unidad podemos solucionar muchos problemas del país y que dentro de esa gobernabilidad que los pueblos indígenas también puedan tomar algunas decisiones, pero siempre con la finalidad de sacar hacia adelante al país. Claro, sin duda alguna, con un propósito de bienestar común. Sin embargo, Zenaida, me queda un poco contradictoria la situación. La escuché y al principio usted decía, nosotros apoyamos la democracia, pero ahora me dice, después de la asamblea, todos irán al voto de una misma idea, de un mismo candidato, sea Daniel Noboa o sea Luisa González. Quiero preguntarle, ¿existe también la posibilidad que dentro de estas mismas
mismas organizaciones, algunos vayan al presidente Daniel Noboa y otros vayan a Luisa González? ¿Usted cree que este escenario también es viable, posible? Bueno, nosotros, claro que en este momento se ve diferentes escenarios, ¿no? Pero nosotros me refería a la democracia que, bueno, creemos que en el Estado no hay una democracia. Ok, ¿Por qué? Porque las instituciones siempre, o sea, no hay una transparencia, a eso me refería, pero nosotros como organizaciones de pueblos y nacionalidades, siempre ha sido nuestra forma de decisión mediante una asamblea después de largos debates, se ha tomado al final una resolución que todos podemos, o sea, contribuir más que todo, ¿no? Y que prevalezca la unidad en la estructura de la CONAIE. claro. Ahora, Zenaida, muchos, hablemos un poco de lo que es el escenario político. Mucho se habló de que las grandes desventajas, por ejemplo, de un Daniel Noboa ante estas elecciones como un candidato favorito según las encuestas, era el poco tiempo que él había tenido para cumplir las promesas. ¿Usted cree que esto es real? ¿Que él ha tenido poco tiempo para cumplir las promesas que hizo cuando asumió el poder? Yo creo que después de la muerte cruzada, Ecuador estaba en una situación bastante crítica y sigue siendo es en un momento bastante crítico. No podemos negar que el Ecuador no está en crisis, ¿no? Sí estamos, hay mucha falta de empleo, hay mucha inseguridad, Sí, que poco a poco como que sí va sosteniéndose, ¿no? Y entonces, claro que como para evaluar a un presidente de 4 años, o sea, no creo que está ni siquiera un año, y entonces, o sea, sí es un poco complejo, ¿no? De decir que por qué no alcanzó, por qué sí, entonces, sí, sí ha habido varios análisis en lo que él no ha tomado licencia como presidente y no ha podido encargar a la vicepresidenta. Y entonces sí, como que muchas mujeres también se han sentido, ¿no? Violentadas en la claro. participación política. Entonces, sí, sí se ha notado eso, no es que quizás yo diga, sino que muchos compañeras fuera del país a nivel internacional también sí ha habido este análisis. Zenaida, ya tenemos dos rostros, dos nombres, Daniel Noboa o Luisa González. Y en el tercer puesto en estas elecciones, un Leonidas Issa que representa pues a esta organización, a esta agrupación de indígenas de la que usted me mencionaba. ¿Qué papel tendrá Leonidas Issa, sea quien sea, que el pueblo escoja el próximo 13 de abril? Bueno, yo primero por ser mujer, segundo por ser vicepresidenta de esta prestigiosa organización que Sí, es la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Considero que Leonidas no puede tomar una atribución individual, ¿no? De tomar una decisión. O sea, siempre lo ha manifestado en su discurso Leonidas. Entonces, claro, no creo que en el momento de accionar coja otro camino, ¿no? Entonces, eso sería violentar las decisiones colectivas. claro. Entonces, por eso yo sigo manteniendo y sosteniendo que nosotros tomaremos en una asamblea una decisión que pueda, ¿no? Sea colectivo y que sea entendido también por nuestras bases, analizado con Claro. una participación, porque 2 o 3 personas no pueden tomar una decisión que estamos representando a nivel nacional, Claro, como es la CONAIE. sin duda alguna. Gracias, Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE, por estas palabras, por estas precisiones. La despido y si me le parece, hacemos la promesa que después que tengan esta asamblea nos comuniquemos nuevamente para saber qué ha determinado este 5.26% de votos que hoy acompaña a Leonidas Issa. ¿Le parece? Sí, muy bien. No, es correcto hacerlo también y que la ciudadanía escuche a nivel nacional, a nivel Claro, mundial, las decisiones que los pueblos y nacionalidades lo haremos muy acertadamente, muy inteligentemente. Siempre, bueno, yo soy una mujer que siempre digo que Dios nos guíe, sí, que señor. Dios sea nuestro
nuestra sabiduría para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Claro. Porque en este mundo muchas veces dicen otros, no creemos, pero yo soy una mujer que sí creo en Dios y Claro. confío y tengo fe y espero que Dios me guíe también para poderlos guiar a nuestra estructura organizativa. Muy bien, vicepresidenta de la CONAIE, gracias por estas palabras. Estaremos en contacto. Tenga usted una buena tarde. Muchas gracias, una buena tarde.